Hola chicos, bienvenidos a este día de trabajo y estamos así de poquito pues de terminar esta semana de trabajo y yo sé que hasta este punto has hecho con éxito cada una de tus actividades, pero de lo que estoy más segura es que has llevado a cabo nuestra frase de la semana. Trabajo con alegría todos los días y recuerda que es muy importante que siempre tengamos una actitud positiva, alegre, para que las cosas que estemos haciendo pues se desenvuelvan mejor y todo sea con éxito. Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema. Vamos a conocer el movimiento de la Revolución Mexicana en nuestro país y también pues en nuestra entidad. Vamos a ver cómo surgió ese movimiento, por qué, con qué fin, quiénes eran los principales pues iniciadores a este movimiento y todas las consecuencias que trae después de este movimiento. Entonces, este tema es muy interesante y yo sé que posiblemente pues has escuchado en un lugar o en otro lugar un poco de este tema. Bueno, pues el día de hoy lo vamos a conocer a fondo y para antes de eso es muy importante que tú veas este pequeño video. Está muy bien explicado y muy sencillo de entender. Así que presta atención porque después de que veamos este video de la Revolución Mexicana de manera general en nuestro país, pues vamos a adentrarnos a todos los cambios que trajo este movimiento, pero ya en nuestra entidad. Así que si estás listo, vamos con el video. Profesor, Santiago y yo hablamos de la Revolución Mexicana y queremos saber cuáles fueron las causas que la originaron. Bueno, primero echemos a volar nuestra imaginación y retrocedamos en el tiempo hasta 1870. Las personas en esa época tenían diferentes formas de vestir a como acostumbramos hoy en día. Los hombres portaban pantalón de manta, camisas blancas y huaraches, así como un característico sombrero. Pero la mayoría de las mujeres utilizaban rebozos de colores, faldas largas, blusas blancas y huaraches. Además, se transportaban a caballo o carretas, no había luz eléctrica y en general era un México muy diferente al que conocemos ahora. Durante muchos años, México tuvo un presidente que se llamó Porfirio Díaz. Cuando él empezó a gobernar, prometió a todos los ciudadanos mejorar el país y las condiciones de vida. Pero cuando llegó al poder, solo se interesó por el dinero. Con el tiempo empezaron a mejorar algunas cosas en el país. Una de ellas fue que aportó un nuevo medio de transporte moderno y rápido, el tren. Y en él viajaban personas y también se transportaban mercancías. Pero el gobierno de Porfirio Díaz duró 31 años y sufrió un gran desgaste. Cuando había elecciones hacía trampa para volver a estar en el poder. Por lo que durante su gobierno, muchas personas vivían en una gran pobreza e injusticias. Solo los más cercanos a él fueron favorecidos, y esto provocó en la gente un gran descontento. Ahora entiendo por qué se hizo la revolución, pues nunca un gobernante debe ir en contra de su pueblo. Fue entonces cuando Francisco Madero decide iniciar una lucha contra su gobierno. Al enterarse de las intenciones que tenía Madero, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar. Sin embargo, Madero logró escapar dando inicio a la Revolución Mexicana. Claro, una vez libre, Madero redactó el Plan de San Luis, donde proponía anular las elecciones de 1910 y convocar a la lucha armada para el 20 de noviembre de ese año. Claro, ese plan se difundió y se iniciaron muchos movimientos en contra de Díaz. En Puebla, Aquiles Cerdán se pronunció a favor del plan maderista. En Morelos, Zapata. En Chihuahua, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, y Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez. Todos exigían el cumplimiento del Plan de San Luis. Díaz intentó calmar esa agitación. Sin embargo, el movimiento no cesó y presentó su renuncia en 1911. En las siguientes elecciones, Francisco Madero fue quien se consagró presidente de México. Sin embargo, el país vivía convulsionado. En 1913 fue Carranza quien ocupó el poder, pero tuvo de inmediato problemas con Villa y Zapata, quienes lo desconocieron y firmaron el Pacto de Xochimilco. Muy bien, Natalia. Ante esos hechos, Carranza convocó a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes
para lograr que los revolucionarios lo reconocieran. En esa convención, Villa y Zapata decidieron tomar la Ciudad de México. Carranza decidió trasladarse a Querétaro y desde allí en 1916 convocó a un Congreso Constituyente. ¡Wow, profe! ¡Qué importante fue que los mexicanos hayan peleado por sus derechos! Así es, Aulis. La historia de alguna forma nos define. Entonces, Francisco Madero, junto con sus seguidores, tuvieron que luchar porque de otra forma Porfirio Díaz no habría dejado el poder. Así es, Natalia. Tal parece que Porfirio Díaz no era una persona que le gustara resolver sus problemas a través del diálogo. Pero, ¿qué beneficios tuvo la gente al sacarlo del poder? Fueron muchos. Se mejoró la distribución de la riqueza y en el ámbito político se estableció que ningún presidente se puede reelegir y todo esto está escrito en nuestra Constitución. Así que debemos darle las gracias a todas las personas que lucharon en la revolución, porque es por ellos que tenemos un país más justo. ¿Qué te pareció el video, verdad? Que es súper interesante y explica detalladamente cómo surgió este movimiento que es la Revolución Mexicana. Ya supimos que ante tantas desigualdades que tenía el pueblo mexicano, pues ya no decidió seguir con ese mismo gobierno que duró bastantes años. Entonces, la manera en que el presidente Porfirio Díaz llegaba nuevamente a la presidencia, pues no era el correcto. Y hubo un punto en el que la gente decidió ya no seguir. ¿Y qué hizo? Bueno, pues empezó a levantarse en armas el pueblo en diferentes estados con diferentes líderes, pues empezó a organizarse para un levantamiento de armas y finalizar con esta forma de gobierno. Pero pues ya conocimos que en ciertos estados había ciertos líderes para llevar a cabo este levantamiento en armas. Pero pues ¿quién fue el encargado de este levantamiento en armas en nuestra entidad? ¿O quién organizó para que este movimiento también se llevara a cabo en nuestro estado? Entonces, ¿estás listo para conocer toda esta información que es muy importante que uno como ciudadano mexicano lo sepa? Además que pues también es parte de nuestro aprendizaje de este blog. ¿Estás listo? Muy bien, iniciamos. Muy bien, dentro de los principales iniciadores de este movimiento en nuestra entidad fue el periodista Ricardo Flores Magón junto con sus hermanos. Este periodista, al igual que Francisco Madero, pues no estaba de acuerdo con todas las desigualdades que tenía pues los trabajadores. Y al igual que Madero, también buscaba que el ciudadano mexicano tuviera ese derecho a elegir a su representante, pero de la manera justa. Entonces, como te menciono, el periodista Ricardo Flores Magón tenía pues como vista mejorar las condiciones de todos los trabajadores, porque eso pues es parte de nuestros derechos, ¿ok? Mientras todo este movimiento se llevaba a cabo aquí en nuestra entidad, pues como vivieron mucho movimiento de aquí y allá, pues los extranjeros decidieron, bueno, mientras ellos están muy ocupados en su movimiento de la revolución, pues hay que apropiarnos de algunos espacios, de algunas tierras. Entonces, los extranjeros quisieron anexar la península de Baja California a los Estados Unidos. Imagínate que lo hubieran logrado. En este momento ya no seríamos mexicanos, ¿verdad? Seríamos estadounidenses, pero pues afortunadamente somos mexicanos. Bueno, ¿qué pasó de ahí? Este movimiento que pues estaba liderado por el periodista Ricardo Flores Magón no tuvo un gran éxito, pero pues no te preocupes, aún así pues se llevó a cabo este movimiento. Los pobladores del Distrito Norte de Baja California, que es específicamente en la actualidad nuestro estado, se levantaron en armas, dijo, nosotros no nos vamos a quedar quietos, nosotros también exigimos nuestros derechos laborales, exigimos todo lo que nos corresponde. Y dentro de todos esos pobladores que se levantaron en armas con este gobierno, pues se encontraban los indígenas Cucapá, los indígenas Quiligua y los indígenas Paipai. Además de esos grupos de indígenas, también se encontraban un ranchero
llamado Rodolfo Gallego. Este ranchero, además que era simpatizante de buscar las mejores condiciones de los trabajadores, también concordaba con los ideales que tenía el periodista Ricardo Flores Magón. Además de estas personas, había también dos personas muy importantes que se unieron a este movimiento, y es Margarita Ortega. ¿Ok? Muy bien, ya conocimos quién lo organizó, con qué fin, el mejorar las condiciones de los trabajadores. Recuerda que para esto había empresas extranjeras en nuestra entidad, pues para establecer y llevar a cabo y elaborar todos sus productos. Ya supimos que mientras México está un poco ocupado realizando su revolución, pues los extranjeros que querían pues apropiarse y anexar la península a Estados Unidos, pero ¿qué crees? No lo lograron. ¿Qué pasó después de ahí? Bueno, pues en 1911 Porfirio Díaz, como ya sabemos, pues decidió y renunció a la presidencia. Ante tanta inconformidad de los mexicanos, pues él decidió renunciar. Y claro, pues fue la mejor decisión que tuvo, ¿verdad? Después de la renuncia de Porfirio Díaz, queda a cargo de la presidencia Francisco I. Madero, pero la gubernatura de Madero no duró más que un año y Victoriano Huerta asesinó a Francisco I. Madero, pues porque no compartían esas similitudes. Te das cuenta antes que la gente pues no buscaba la manera de solucionar, o por desgracia había personas que no entendían que había ciudadanos que querían mejorar las condiciones de nuestros trabajadores. Este lamentado suceso en el que Victoriano Huerta asesina a Francisco I. Madero se llevó a cabo en el año 1913 y un poco de años más adelante, específicamente un 5 de febrero de 1917, queda ya establecida nuestra constitución política. Recuerda que este movimiento de la revolución que buscaba el mejorar las igualdades de los trabajadores. Por lo tanto, todos estos cambios quedaron también ya establecidos en nuestra constitución. Se establecieron los derechos sociales, que incluye específicamente el derecho a la educación, una educación laica y gratuita, para que de esta manera todos los niños mexicanos pues tuvieran mejores oportunidades al estar educados. El siguiente punto que quedó incluida en nuestra Carta Magna fueron la igualdad entre los mexicanos, es decir, que sin importar tu posición política, pues cada uno de nosotros tiene a los mismos derechos por el simple hecho pues de ser un mexicano y pues un ser humano, ¿ok? Y de las últimas, que fueron de las más importantes por la que se llevó a cabo todo este levantamiento en armas, pues fue las garantías laborales, que los sueldos que cada persona estuviera percibiendo fueron acordes a sus horas de trabajo, porque recuerda que eso es muy importante. Muy bien, y dentro de los últimos cambios que se suscitaron en nuestra entidad, se desarrolló en el desierto en torno al río Colorado. Se transformaron en campos de cultivo en el que, pues, se llevaron a cabo trigo y algodón. Todo este producto de trigo y algodón incrementó gracias, pues, la economía y la agricultura en nuestro estado. Pero también toda esta mercancía se exportaba a Estados Unidos. Y como para ese entonces todavía nuestra entidad no estaba tan poblada lo suficiente para mantener todo el trabajo que tenían pues los agricultores, se decidió empezar a emplear a ciudadanos chinos, y poco a poco aquí en nuestra entidad pues empezaron a llegar personas de otro lugar, específicamente pues los ciudadanos chinos. ¿Verdad que es muy interesante conocer todo esto de la historia? A verdad, a mí me encanta platicarte de todos los cambios que ha sufrido nuestra entidad. Las páginas que vamos a trabajar es la página 50 y 51. Voy a iniciar leyendo las indicaciones. La vida cotidiana en mi entidad durante el movimiento de la Revolución Mexicana. Tema que es súper importante y que ya miramos y analizamos la importancia. Dice, contesta con las palabras del recuadro, consulta la página 121 y 122 de tu libro de texto CEP.
Y en ese recuadro pues tenemos diferentes palabras. Francisco y Madero, Cucapá, Quiligua, Paypay, Rodolfo Gallego y Margarita Ortega, Victoriano Huerta, Porfirio Díaz, Francisco Madero, hacendados y desigualdad social. Entonces, antes de iniciar, recuerda que todas las imágenes que están en tus libros es importante que lo colorees con excelencia. ¿Está bien? Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar. Dice, causa que provocaron la rebelión armada. Y tenemos de este lado los abusos de hacendados y gobernantes, los bajos salarios y la desigualdad social. Recuerda que eso es de los principales motivos de este levantamiento en armas. ¿Ok? Seguimos. La revolución fue encabezada por... tú ya lo sabes, sin ayuda, ¿verdad? Fue encabezada por Francisco y Madero. Ok. Vamos abajo. Dice, grupos indígenas que acompañaron a este movimiento. ¿Cuáles son? Cucapá, Ligua y Paypay. Además de estos grupos indígenas también se encuentran los rancheros Rodolfo L. Gallego y la simpatizante Margarita Ortega. ¿Ok? Seguimos. Renuncia a la presidencia en 1911 Porfirio Díaz. Recuerda que ya desistió de la presidencia. A la renuncia de Porfirio Díaz fue electo presidente de la República. ¿Qué personaje es este? Francisco y Madero. Vamos abajo. Asesinó a Francisco de Madero en 1913. Victoriano Huerta. ¿Qué tal? Súper sencillo, ¿verdad? Recuerda que es muy importante este conocimiento. Es parte de nuestra identidad como mexicano. Muy bien, ahora vamos a la página número 51. ¿Estás listo? Aquí es más sencillo. Dice en la página 51, acompáñame y lee conmigo las instrucciones. Muy bien, dice, escribe en cada círculo la letra de la respuesta correcta. Consulta las páginas 122 y 123 de tu libro de texto. Vamos a ver. Tenemos una serie de textos muy pequeños y del otro lado tenemos las situaciones o los personajes. Voy a leer. Número 1. Dice, al abandonar Porfirio Díaz el país y al triunfo de la revolución liderada por Madero, ¿quién propuso que continuara la lucha armada? Porque eran unas pésimas condiciones en la vida de la población. Y el inciso es C. Ricardo Flores Magón todavía, al ver que ya Porfirio Díaz renunció, pero todavía él miraba que nuestro país no se encontraba en las oportunidades más positivas para mejorar. Él propuso pues seguir con este movimiento de independencia, pero pues ya nadie más decidió continuar con ella. Siguiente, organizó la lucha contra Victoriano Huerta a la muerte de Francisco y Madero. Inciso A, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón. Estos personajes, al darse cuenta de la injusticia que había cometido Victoriano Huerta al asesinarlo, pues no compartieron esta decisión. Por lo tanto, querían tener una lucha contra este personaje. Siendo presidente Venustiano Carranza, ¿qué ley suprema promulgó en 1917 el Congreso Constituyente? Fecha muy importante que tú debes de saber para toda la vida. Inciso F, la Constitución o Carta Magna. Seguimos. En la Constitución de 1917 se estableció la educación laica, gratuita y obligatoria para que todos los niños. También se reconoció que todos los mexicanos son iguales ante la ley. ¿Qué nombre reciben estas garantías? Inciso B, derechos sociales. ¿Okay? Seguimos. ¿En qué periodo Baja California incrementó la actividad agrícola? Inciso
D. Durante la Revolución Mexicana. ¿Recuerdas eso? ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Por qué se contrataron personas de origen chino en los cultivos de trigo y algodón en torno al río Colorado? Y finalmente, inciso E. Muy bien, y de esta manera es como se llevó a cabo las actividades del libro Me divierto y aprendo en la página 50 y 51. Ahorita revisa en tu cuadro de tareas qué es lo que tienes que hacer, porque sé que lo vas a hacer excelente. Bueno, pues el día de hoy es todo. Te dejo para que disfrutes tu fin de semana. Cualquier duda, recuerda que estamos para apoyarte. Y pues diviértete mucho este fin de semana. Descansa para que el lunes regresemos con la mejor actitud a esta nueva semana de trabajo. Me despido, cuídate mucho y desde aquí te mando un fuerte abrazo. Adiós.